año 1205. Al inicio de la conversión de Francisco de Asís, él acude al templo de San Damián y justamente al orar frente al crucifijo escucha una voz que le dice: Francisco, repara mi iglesia. Esto entendió Francisco justamente por creer que él justamente, o que Jesús quería que él construya su iglesia porque se encontraba derruida. Sin embargo, este mensaje iba mucho más allá, que reconstruya la iglesia, su iglesia, en todo aspecto. ¿Y qué de relación tiene este mensaje de Francisco hasta aquí, nuestra provincia de Chincha, y específicamente el distrito de Grosio Prado? Porque aquí nace la sierva de Dios Melchora Saravia Tazaico, cuya finalidad tuvo ella de construir un templo para el antiguo caserío de Ñoco Bajo, hoy conocido como Grosio Prado. Hay diversas publicaciones referidas a Melchorita Saravia, por ejemplo, Melchorita, la limosnera de Dios. ¿Y por qué? Porque ella justamente se encargaba de recaudar la limosna para poder construir un templo para su pueblo. Sobre la vida de Melchorita conoceremos el día de hoy en el programa Chincha en la Historia. ¿Por qué los padres de Melchora le colocaron este nombre? Porque precisamente nace un 6 de enero, la fiesta de los Reyes Magos. Por ello, en honor a uno de estos reyes, le colocaron Melchorita. Su padre se llamó Francisco de Sales Saravia. Él se casó a los 20 años con Agripina Tazaico. Tuvieron 11 hijos. Melchora fue bautizada a los 3 días de haber nacido, es decir, un 9 de enero de 1895. Ella se bautiza en la parroquia Santo Domingo de Guzmán de Chincha. El hecho que su padre, don Francisco de Sales Saravia, era muy apegado a la iglesia, asistía constantemente a misa y era muy apegado especialmente a los sacerdotes franciscanos, le valió para que le otorgaran el cargo de rezador y cuidador del templo aquí en Grosio Prado a partir del año 1917. Asimismo, él realizaba constantes rosarios, especialmente en Semana Santa y en algún momento religioso importante. La caridad, el buen ejemplo, el respeto que tenía el padre de Melchora por la comunidad influyó mucho para que su hija, Melchorita Saravia, haga lo mismo, y es así que a los 10 años de edad recibe su primera comunión también en el templo Santo Domingo de Guzmán. Melchora Saravia tenía una gran devoción al Niño Dios. Ella elaboraba un nacimiento en el templo de San Pedro de Ñoco y otro en un rinconcito dentro de su casa. Todos los años, para la época de Navidad, Melchorita era la encargada de elaborar el nacimiento tanto en el templo de San Pedro de Ñoco Bajo como en un rinconcito de su casa. Un aspecto o un hecho milagroso que afirman los familiares y testigos es que justamente acercándose Navidad, en el jardín de Melchorita florecía una flor muy bella que ella, una vez que lo cortaba, les enseñaba a los vecinos y luego lo ofrecía al Niño Dios. Además, ella era muy devota de la Virgen María. Inclusive todos los días era la encargada de rezar el Santo Rosario a las 6 de la tarde, en la soledad de su huerta, entre manzanos, entre plantas, entre todo ese aire puro que tenía aquí en el huerto de su casa. Pero también lo realizaba en el templo.
y así en diversos lugares donde la invitaba. Quizás también ofreciéndole o en las casas de algunos enfermos, por ejemplo, algunos pobres, pidiendo pues la intercesión de la Virgen para poder consolar los dolores de estos enfermos. Aquí, en este lugar, donde actualmente es una gruta, se le aparece la Virgen María a Melchorita Saravia. Ella, la Virgen, le indica a Melchora que no desfallezca en esa labor, en ese objetivo de poder construir el templo, la casa de Dios, aquí en lo que es el actual distrito de Grocio Prado. Entonces, lo motiva a Melchora Saravia a continuar con ese trabajo. Por eso de que el padre Bonifacio Olmos, en su libro Melchora Saravia, la considera como la limosnera de Dios. La fe, la esperanza y la caridad son las virtudes teologales que durante toda su vida practicó Melchora Saravia Tassaico. En cuanto a la fe, es un don en la cual creemos firmemente lo que Dios ha revelado. Ella tenía mucha fe en Dios y en la Virgen y siempre decía, Dios proveerá, cuando de repente había alguna necesidad de alimento o también alguna necesidad espiritual. Nunca perdió la fe. La esperanza de igual manera. Ella siempre comentaba a todas las personas, especialmente a los pobres, que tengan esperanza y que confíen mucho en Dios. Inclusive el cáncer que la llevó posteriormente a la muerte, la quejaba a ella de muchos dolores, pero ella se mantenía firme porque decía que Dios no la abandonaba. La caridad, de igual manera, era pues otra de las virtudes que tenía, especialmente con los más pobres. Ella no solamente le brindaba un apoyo material en cuanto a limosnas, por ejemplo, o alimentos, sino también un buen consejo. Y además, lo que significaría lo principal, una vida ejemplar. Estas virtudes, entonces, Melchora Saravia practicaba no solamente aquí, en este antiguo caserío de San Pedro de Ñoco, sino también en Chincha y en el Hospital San José, cuidando y asistiendo a los enfermos. Dentro de la casa de Melchora Saravia podemos ver algunos utensilios, elementos que utilizó Melchora Saravia en vida. Aquí, por ejemplo, tenemos el hábito de la Tercera Orden Franciscana, a la cual pertenecía Melchora Saravia. Y es precisamente que en el año 1929 ella ingresa a esta Tercera Orden Franciscana, practicando la humildad en todo momento. Inclusive las amigas de Melchora Saravia siempre le decían, pues, ¿por qué ella no se arregla, ¿no? ¿Por qué ella no va a arreglarse el cabello, por ejemplo, ¿no? Y ella decía, pues, no, que era en vano, era una vanidad quizás de una mujer arreglarse o gastar dinero momentáneo ante una belleza solamente momentánea. Entendiendo sus amigas que Melchora no quería gastar dinero en la peluquería, le decían, no te preocupes, vamos, que nosotros lo vamos a pagar. Sin embargo, Melchora contestaba, ese dinero que ustedes quieren gastar en mí, más bien désenlo a los pobres. Melchora fue amante de la virtud de la castidad. Ella quiso imitar a Jesucristo, a la Virgen María, a San Francisco de Asís y a todos los santos. Ella consideró, y más aún ingresando pues a la Tercera Orden Franciscana, tomó los votos de castidad y nunca quiso casarse. El matrimonio no es para mí, indicaba. El único esposo que tengo es Jesús, el dueño de mi alma. Ingresando a la casa de Melchora Saravia, al lado izquierdo podemos encontrar la camita de Melchorita Saravia. Hasta hace algunos años, muchas personas que padecían de alguna enfermedad
se echaban en la camita de Melchorita Saravia, y muchos afirman que se curaron de esas dolencias y de esas enfermedades que tuvieron. En la actualidad, bueno, ya está protegido por una reja, pero la gente sigue arrojando algunas fotografías, por ejemplo, algunos papelitos solicitando la petición que ellos desean. Como habíamos indicado anteriormente, San Francisco de Asís fue un modelo de vida, de religiosidad para Melchora Saravia, porque él fue el encargado de reconstruir la iglesia de San Damián. Melchora fue la encargada de reconstruir y luego construir el templo de Grocio Prado. Como también podemos indicar, como integrante de la Tercera Orden Franciscana, ella siempre estuvo dispuesta a ayudar al prójimo. Aquí dentro de la casa de Melchora Saravia también se podría encontrar anteriormente las ollas, los utensilios en los cuales Melchorita daba de comer a muchos hambrientos, a los pobres, cómo curaba a los enfermos, entre otros. Hasta su casa llegan miles de personas, visitantes, devotos, solicitando algún milagro. Vienen no solamente de diversas partes del Perú, sino también de diversas partes del mundo. La fe en Melchorita Saravia aún cala en los devotos de nuestro país y del mundo. Esperamos entonces su pronta beatificación. Parte de la infraestructura de la casa de Melchora Saravia aún se conserva algunos ambientes de caña y barro, pero también hay que indicar que Melchora Saravia, al igual o en compañía de Francisco Quijandría, conocido como Fray Pancho, fueron los impulsores para poder construir el antiguo templo de San Pedro de Ñoco Bajo. En noviembre del año 1916 se construye o se inicia la construcción de este templo aquí en San Pedro y luego se culmina en el año 1917. Todavía en el año 1916 Melchora era la encargada, por ejemplo, de llamar a la gente tocando la campana. Esta campana se encontraba en una planta de ciruela. Pero ella, muy alegre, muy contenta, siempre tenía ese entusiasmo de poder llamar a la gente a misa. Muchas familias que llegan a esta casa y quizás se les concede los milagros, dejan aquí como recuerdo algunas placas agradeciendo a Melchora Saravia por los milagros concedidos. De igual manera, en periódicos antiguos de la provincia como La Voz de Chincha, el diario Lucha, muchas personas dan a conocer los milagros que Melchora Saravia les ha otorgado. Y además también podemos hablar que Melchorita Saravia participó como catequista para primera comunión aquí en su pueblo, pero no solamente ello, sino que también dona parte de sus terrenos para poder aperturar las calles en el nuevo distrito de Grocio Prado en el año 1944. Al igual que ella, una de las ciudadanas notables de esta tierra, la señora Carmen Tazaico, gracias a esta señora Carmen, es que tenemos el templo actual de San Pedro, porque donó gran parte de su terreno no solamente para el templo, sino para que se construya la plaza de armas de lo que hoy constituye el distrito de Grocio Prado. La Eucaristía ocupó un lugar muy importante en la vida de Melchora Saravia Tazaico, desde que realizó su primera comunión a los 10 años de edad. A los 29 años ella ingresa a la Tercera Orden Franciscana
y acudía todos los días al templo, en la cual ella realizaba la limpieza y el cuidado de los ambientes al interior de ese primer templo que se había edificado de adobe y esteras en el año 1917. También ella era la primera en acudir a las 4 de la mañana a la misa en el templo Santo Domingo de Guzmán de Chincha Alta. Y luego, cuando se establece el templo aquí en esta jurisdicción, también era la primera en asistir a la Sagrada Eucaristía. Y ella era muy devota, una asidua concurrente al Santísimo Sacramento. Inclusive ella sembraba exclusivamente flores para colocarle a la sagrada forma. Luego del terremoto del año de 1940, que se derrumbó el templo, ella se convirtió en la limosnera de Dios. Es decir, iba de casa en casa recolectando los óvulos para poder juntar dinero y reconstruir el templo. Tanto fue su afán de poder recolectar este dinero para poder concluir el nuevo templo, que quizás en un momento descuidó la limpieza y de repente de los ambientes del templo, hasta que en un momento tuvo una visión en la cual Jesús la reprendió suavemente, diciéndole: oh Melchora, has descuidado mi casa, debe mantenerse más decente. A partir de ese momento, Melchora nunca descuidó más los ambientes ni el cuidado de la limpieza del templo de Grocio Prado. Este templo moderno sería el tercero. El primero se construyó de adobes y cañas en el año 1917. Luego, ya en la década de 1930, el segundo templo, el tercero con Melchora Saravia, y este sería el último, que luego, después del terremoto 2007, el antiguo templo también sufrió muchos desperfectos. Desde el distrito de Grocio Prado, pues vemos numerosas personas, no solamente de Chincha, sino de otros lugares, que llegan hacia este lugar para poder pedirle, solicitarle a Melchora Saravia un milagro por alguna enfermedad o alguna petición en la cual ellos quisieran que les brinde o que interceda Melchora Saravia para poder recibir el milagro que ellos solicitan. En el libro Melchora Saravia, la limosnera de Dios, del padre Bonifacio Olmos, año 1971, narra así la muerte de Melchorita. El día 4 de diciembre de 1951, a las 10 de la mañana, Melchora, por medio de la enfermera Carmen Aspur, llamó a la madre Úrsula, que estaba en la sacristía, y le dijo con una alegría sobrenatural: me voy al cielo, madrecita, me voy al cielo. He visto a la Santísima Virgen María y me ha dicho que me vistan de blanco con el hábito de la Virgen de Lourdes y que esté preparada para recibir al Señor, que me espera con los ángeles y los santos. La Madre Evangelina, al notar algo sobrenatural en la pobre sala en torno a la rara enferma, dijo a Melchora: tú que has hallado gracia ante Dios, pídele por favor una gracia. No tenemos capellán y son muchos los enfermos que se nos mueren sin recibir los últimos sacramentos, sin haber sido confortados con los auxilios de la santa religión. Ruega pues para que el Señor nos mande un capellán. No se preocupe, madrecita Evangelina, yo se lo pediré al Señor. Le aseguro que ustedes tendrán muy pronto un capellán. Y, efectivamente, el 8 de diciembre,
4 días después, llegaba de capellán el padre Víctor Valverde, fecha que las religiosas franciscanas celebraron con una misa de acción de gracias, pues todas vieron un milagro en esto y la realización de una profecía. Como medio año después fue nombrado el padre Juan Chávez Suyo, el cual, cuando oye rumores de que le quieren quitar el puesto, responde con tranquilidad y fe: la beatita Melchorita me ha puesto aquí de capellán y ella me conserva. ¿Quién puede sacarme? Desde entonces, en el Hospital San José de Chincha no falta un capellán para la adecuada asistencia de los enfermos. A eso de las 3 de la tarde del mismo día 4, a Melchora la vistieron de blanco, realizando sus deseos. Ya había recibido la extremaunción y el viático del misionero franciscano. Como a las 6 de la tarde, habiéndole realizado las oraciones de la recomendación del alma y concluido públicamente el rezo del Santo Rosario, entró en agonía. Las madres, familiares y enfermeras la rodeaban con respeto y silencio. En ningún momento se quejó de los dolores que tenía, y así, confortada espiritualmente por esta edificada concurrencia, con la paz de los justos y emocionando a todos, a las 7 de la noche entregó plácidamente su espíritu al Señor sin haber tenido propiamente agonía. También ella pudo decir en sus últimos momentos: Dios mío y Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. El 14 de julio del año 2007, los restos de Melchora Saravia Tazaico fueron trasladados desde el Cementerio General de Chincha, aquí al costado de la parroquia del distrito de Grocio Prado. Hasta aquí miles de personas vienen, visitan, también realizan sus oraciones y piden la intercesión de Melchora Saravia Tazaico para que les conceda algunos milagros. Hoy hemos conocido la historia de la sierva de Dios, Melchora Saravia Tazaico, aquí en el programa Chincha en la Historia.